Debemos combatir la radicalización de los jóvenes musulmanes europeos que se impregnan en las redes de mensajes muy peligrosos y radicales. Y por último, hay que combatir la inmigración desenfrenada de personas que no desean adaptarse en absoluto en nuestro continente, sino que quieren cambiarlo. Repasamos otras noticias que nos deja este viernes 15 de julio en nuestro sumario. El gobierno avisa de que unas terceras elecciones serían perniciosas e indeseables. Palabras de Soraya Sáenz de Santamaría, que advierte sobre el hecho de una investidura fallida de Rajoy. Dice que nos abocaría a unos terceros comicios. Por su parte, desde el PP empiezan a trabajar el cortejo al PSOE y a Ciudadanos, sabiendo que necesitan de su apoyo para lograr una mínima estabilidad en el nuevo Ejecutivo. Junts pel Sí va a seguir a toda velocidad y de manera unilateral hacia la independencia. Así lo ha defendido este viernes para explorar la vía unilateral, como les decimos, hacia la separación con España. Consideran que el Estado se ha negado en todo momento a negociar sobre el proceso soberanista catalán. Se trata de una de las reflexiones que este grupo ha plasmado en sus conclusiones de una comisión de estudio del proceso constituyente que se ha celebrado en los últimos días en el Parlamento catalán. Se acabaron los Sanfermines. Pamplona ha puesto punto y final a esta medianoche a las fiestas de San Fermín 2016, entonando el ya tradicional cántico del Pobre de mí y descontando los días que quedan para los siguientes Sanfermines. La fiesta pamplónica, que recordamos empezó el pasado 6 de julio con un multitudinario chupinazo, llega a su fin tras 9 días con el último de los más de 400 actos organizados por el Ayuntamiento de Pamplona. Más de una veintena de actos recogidos en el programa oficial han sido el colofón de estas fiestas, entre los que destacan el último encierro a cargo de los Miura, la octava de San Fermín y la despedida a los gigantes y cabezudos. La Liga ya tiene calendario para la temporada que viene. El plato fuerte, sin duda, son los partidos entre el Barça y el Madrid, que se van a disputar el 3 de diciembre y el 23 de abril. El primero en Barcelona y el segundo en el Bernabéu. El campeón va a recibir al Atlético de Madrid el próximo 21 de septiembre, mientras que el derbi madrileño se va a celebrar el 20 de noviembre. La Liga parará por Navidad del 17 de diciembre y volverá después de Reyes. La barbarie ha vuelto a asolar Francia. Anoche, pasadas las 10, un individuo solitario accedía al paseo marítimo de Niza, arrollaba las vallas del perímetro y accedía al paseo de los ingleses. Ahí miles de personas se agolpaban para celebrar la fiesta nacional de Francia como cada 14 de julio. El individuo empezó a atropellar a gente y durante unos 20 minutos recorrió un espacio de 1,8 kilómetros, causando una auténtica masacre. Finalmente, el terrorista fue reducido a tiros por la policía francesa. Esta ha sido la recreación de los hechos. Vamos a recordar con imágenes lo ocurrido anoche. Les avisamos que las imágenes que van a ver son duras, ya que van a observar lo que es el terror. Van a ver lo que es el sufrimiento como consecuencia de la barbarie humana. A las 11:20 de la noche, el camión blanco irrumpe en pleno paseo marítimo de Niza. Se dirige a los cientos de personas que celebran el 14 de julio. Algunos corren tras él tratando de pararlo, pero el camión embiste a la multitud. En medio del horror, el conductor va haciendo zigzag, dando volantazos para atropellar al mayor número de personas posibles a lo largo de casi 2 eternos kilómetros. Los gritos son de pánico. La gente huye en todas direcciones. Los disparos que lanza el conductor se oyen desde cualquier punto de Niza. El vehículo deja a su paso un reguero de muerte y sangre, hasta que la policía logra abatir a tiros al conductor. El parabrisas acaba, como ven, acribillado a balazos. El autor del atentado es un hombre de 31 años nacido en Niza, de origen tunecino. Iba solo, en el camión no había bombas, aunque sí iba cargado de armas y también de ganas de provocar dolor y miedo en todos aquellos que anoche disfrutaban del 14J en la playa de Niza.
Y ese es el balance de víctimas de momento cuando pasan 7 minutos de las 8 de la tarde, según la Fiscalía francesa. 84 muertos, entre los que se encuentran 10 niños, entre menores y adolescentes. Y atención, hay más de 202 heridos, 52 de ellos en estado grave. Lo difícil de este atentado es que era imprevisible y el terrorista era de origen tunecino y totalmente desconocido para los servicios de inteligencia. Es una de las principales reflexiones de la Fiscalía francesa a la que ha llegado tras las primeras horas de investigación. Sepamos más detalles del perfil del terrorista. María Durán, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Pues según las primeras investigaciones, Mohamed Boulel, el asesino de Niza, era un tunecino de 31 años con nacionalidad tunecina, no un francés de origen tunecino, como se publicaba en un primer instante. Tenía permiso de residencia y trabajo, eso sí. Residió en París y desde hacía unos pocos meses lo hacía en Niza. Era musulmán y se sabe que empezó el Ramadán, aunque según sus conocidos, interrogados por la policía y que dicen haberle visto ebrio durante ese periodo, no lo terminó. Además afirman que no rezaba y que le gustaba frecuentar a mujeres. Se sabe también que estaba en proceso de divorcio de una mujer francesa y además que era padre de 3 hijos. Trabajaba como repartidor y tenía desde hace unas semanas permiso para conducir vehículos pesados. Se especuló en un primer momento con que habría robado el camión con el que perpetró el atentado, pero según las últimas informaciones parece ser que lo habría alquilado hace unos días. Además, hace 2 semanas fue puesto bajo control judicial por conducir borracho y quedarse dormido al volante, pero no estaba fichado por los servicios secretos. Sí tenía antecedentes penales, pero por delitos comunes, en concreto por robos y asalto y por violencia doméstica. Muchísimas gracias, María. Buscamos ya los primeros testimonios. Hablamos con el coronel Baños, experto en geopolítica y terrorismo islamista. Coronel, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Le ha sorprendido este nuevo atentado en Francia? Sobre todo la localidad escogido, Niza, la fecha, la fiesta nacional gala y el modus operandi, un camión frigorífico para causar el mayor de los daños. Yo creo que lo primero debemos ser muy prudentes porque todavía nos faltan muchos datos por conocer. Hay que pensar que no lo ha reivindicado ningún grupo terrorista y tampoco la persona que ha cometido este acto absolutamente execrable, por supuesto, ni tenía dentro del vehículo ni en su domicilio. De momento no hay constancia de que se le haya encontrado ni ninguna bandera, sea del Estado Islámico, ningún vídeo reivindicativo. Es decir, que de momento se faltan muchos datos por saber. En este caso concreto, él podría apuntarse a que pudiera ser cometido de una manera un terrorista individual o un llamado lobo solitario, o incluso simplemente pues un acto propio de un perturbado mental. Lo que es cierto es que el Estado Islámico ha alentado este tipo de ataques. Incluso hay vídeos también de Al-Qaeda y revistas en las que animaba a cometer este tipo de atentados con vehículos, con camiones, y desde luego hay que tener en cuenta que Francia es un objetivo muy claro, muy significativo para grupos como puede ser el Estado Islámico, por multitud de motivos que luego podemos abundar. Pero yo creo que lo primero debemos ser muy prudentes a la hora de calificarlo como tal. Es cierto que el gobierno francés inmediatamente lo ha anunciado que pensaba que era un atentado terrorista y de hecho ha anunciado ya medidas también como incrementar los bombardeos en Siria y en Irak sobre el Estado Islámico. Pero yo digo que, mi opinión es que creo que de momento deberíamos ser bastante prudentes. Bueno, el primer ministro Valls ha dicho que Francia y por ende las sociedades europeas deben acostumbrarse a vivir con el terrorismo. ¿Comparte este discurso conformista, digamos, de la lucha contra la yihad o cree que se puede mejorar la lucha contra ellos, suponiendo, insisto, en que el atentado de ayer sea obra del terrorismo islamista, como todas las fuentes e indicios oficiales parecen apuntar? Sí, efectivamente. Lo primero es eso, que todo parece apuntar a ello, pero ya le digo, yo creo que hay que ser bastante prudente porque de momento los indicios no son absolutamente claros. Por otro lado, es verdad que yo llevo diciendo hace mucho tiempo que lamentablemente nos vamos a tener que acostumbrar a esta lacra, pues lo mismo que lamentablemente pues existe la trata de seres humanos o el narcotráfico o otra criminalidad organizada, incluso que también causa muchísimo trastorno y muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento humano. Hay que pensar que estamos ante una ideología radical, una ideología que lo que piensa es solamente en destruir a todo aquel que no piensa como él, es unas ideas absolutamente retrógradas, y eso pues cala muy fuerte no solamente en los escenarios de donde surgen estas ideas, que podemos hablar pues en Oriente Medio, pero sino también en otras personas pues que pueden tener sus problemas personales, sus frustraciones,
incluso que sean automarginadas o que no se consideran integradas en una determinada sociedad o que consideran que no tienen la suficiente movilidad social en esa sociedad que les ha acogido, en fin, una serie de circunstancias y, como digo, puede calar y que evidentemente nos va a llevar a que este tipo de atentados similares, desde luego, aunque este fuera o no fuera finalmente un atentado terrorista como tal, pues en cualquier caso de hechos muy similares van a ser relativamente frecuentes. Queda clarísimo. Coronel, si le parece, le emplazamos a que cuando esté usted en Madrid pueda venir, si es usted tan amable, a los estudios Intereconomía para poder seguir ahondando en los motivos y en las causas cuando tengamos más datos. Gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Será un placer. Hasta otra ocasión. Bueno, vamos ya con las muestras de solidaridad que se han producido en nuestro país, porque han sido innumerables a nivel mundial y también en España, como les digo. Los líderes políticos se han reunido en casi todos los lugares públicos, ayuntamientos, parlamentos autonómicos y en el Congreso de los Diputados. También se ha guardado un minuto de silencio en el Consejo de Ministros. Vamos a escuchar lo que ha dicho en primer lugar Mariano Rajoy y los 3 portavoces de partidos mayoritarios de nuestro país. Hoy sentimos como nuestro el inmenso dolor que aflige a nuestros vecinos. Es el dolor de todas las personas de bien, víctimas potenciales de la barbarie, la sinrazón y el desprecio más absoluto a la vida humana. Quiero reiterar una vez más nuestro compromiso leal y sincero con nuestros vecinos, socios, aliados y amigos franceses. Y desde luego, si algo tenemos que reivindicar hoy, más que nunca, es precisamente los valores de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Hoy, más que nunca, somos Niza todos los que estamos aquí presentes, millones de almas en toda Europa, somos Niza y somos hoy más que nunca Francia. Nuestra solidaridad, nuestro reconocimiento a ese gran pueblo y, por supuesto, también toda la colaboración que necesiten para poder vencer a un enemigo común que es el terrorismo y la barbarie yihadista. Hemos visto las reacciones de los líderes españoles. Nos hemos querido detener en los primeros tuits que escribieron anoche tras conocerse la masacre, porque María Durán, buenas noches, nos han llamado la atención. Así es, Gonzalo, buenas noches de nuevo. Hemos querido fijarnos en las reacciones de nuestros principales líderes nada más conocer el atentado, instantes después. Por supuesto, estas se produjeron a través de la red social Twitter. Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones, que además firmaba con MR, sus iniciales, al final del tuit, y que indican que está escrito por él personalmente. Se mostraba conmocionado por las noticias que llegaban desde Niza. Pedro Sánchez, secretario general del PSOE, afirmaba estar consternado y enviaba su solidaridad a las víctimas y al pueblo francés. Pablo Iglesias, líder de Podemos, decía estar pendiente de las estremecedoras noticias que llegaban de Francia, y por su parte el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, pues tenía como Rajoy un sentimiento de conmoción y también enviaba su solidaridad a los franceses. Es decir, Gonzalo, si hacemos un balance de nuestros 4 principales candidatos a la presidencia del país, tenemos a 2 conmocionados, a un consternado y a otro estremecido. Todos mandan su solidaridad a Francia, eso sí. Ahora, de propuestas reales al problema del terrorismo que asola Europa o mensajes de contundencia, al menos en su más inmediata reacción, no encontramos ni rastro. Muchísimas gracias, María. Vamos a otra reacción. Es la de Jorge Verstringe, como saben, es político, asesor de Podemos, fue exsecretario general de Alianza Popular, que hoy ha dicho unas declaraciones francamente sorprendentes. Dice que si Aznar pidiera perdón por la invasión de Irak, y cito textualmente, podría librar a España de un atentado yihadista. Le escuchamos. Hay una persona que en España podría hacer algo para liberarnos de un atentado yihadista, quizá es el máximo responsable de lo que pasó en Irak, uno de los 3 máximos responsables. Si el señor Aznar pidiera perdón, igual servía de algo, ¿verdad? Más testimonios. Conectamos con uno de los mayores especialistas en política internacional y en terrorismo islamista. Tenemos conexión con el analista Florentino Portero. Señor Portero, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, atentado en Francia, un 14 de julio, día de la fiesta nacional francesa. ¿Cree que se ha escogido la fecha de manera casual o premeditada? Y si es así, ¿por qué han querido golpear a Francia en un día tan importante como para los galos como este? Bueno, es difícil pensar que ha sido una casualidad el día elegido. Ni es casualidad el día, ni es casualidad el lugar. En este caso, la yihad, si finalmente se confirma que el atentado es yihadista, sencillamente lo que ha hecho es golpear
a la sociedad francesa, que es aquella donde hay una mayor comunidad musulmana, en el día de su fiesta nacional, que no solamente la fiesta de Francia, es la fiesta de la Revolución Francesa, la fiesta de los valores de la democracia, y además en un lugar característico en estas fechas como es una zona vacacional. Ya no es momento de golpear en París porque no hay partidos de fútbol, no hay grandes concentraciones. Hoy los franceses se refugian en la costa buscando el solaz, el descanso, y por lo tanto es el lugar perfecto para golpearlos, allí donde están descansando y allí cuando están precisamente festejando los valores de la democracia francesa. Francia es el país que en estos momentos tiene una mayor población musulmana y es el país que más claramente está defendiendo el rigor de la ley común, del principio de igualdad ante la ley, frente a la presión de los islamistas, que lo que vienen a defender es su derecho a vivir bajo un marco legal diferente, bajo el marco legal de la ley coránica. Señor Portero, una última cuestión. Le ruego brevedad porque el tiempo se nos echa encima. Hablaba usted hace unos días que frente a la yihad o llegamos antes o llegamos tarde. ¿Por qué estamos llegando siempre tarde? No llegamos siempre tarde. Si tiramos de hemeroteca veremos que en muchísimas ocasiones llegamos antes y conseguimos detener a los terroristas y desmontar células. Tristemente, en el caso de Francia, lleva una racha espantosa. Los terroristas se han cebado en este país, hacen un gran esfuerzo para evitar la capacidad de la inteligencia para detectarlos y están triunfando. Pero bueno, en la mayor parte de los casos, en toda Europa, afortunadamente estamos llegando a tiempo. Bueno, por último, señor Portero, lo acabamos de escuchar. El señor Bestringe ha dicho esta mañana que si Aznar pidiera perdón por la invasión de Irak, podría librar a España de un atentado yihadista. ¿Comparte esta aseveración? El yihadismo europeo nada tiene que ver con el conflicto de Irak, ni con el conflicto de Afganistán, ni muchísimo menos. Hoy hay situaciones terribles en Nigeria o en Yemen, y ni hemos ido a Nigeria ni hemos ido a Yemen. La naturaleza del conflicto es muy distinta. Es muy triste que el señor Bestringe, o bien por ignorancia o por mala fe, esté haciendo uso de temas de política interior, cuando de lo que se trata es de combatir una amenaza muy seria que nos viene de fuera. Queda clarísimo. Señor Portero, una vez más le agradecemos que haya atendido a las cámaras de este informativo y le damos muy buenas noches. Que pase usted muy buen fin de semana. Es un placer. Muy buenas noches. Posiblemente la declaración más sorprendente la ha realizado el primer ministro francés. Tras asegurar que Francia jamás va a ceder ante el terrorismo, Manuel Valls ha introducido un matiz. Francia debe acostumbrarse a vivir con el terrorismo. Le terrorisme, et nous le disons depuis longtemps, est une menace qui pèse lourdement sur la France et qui pèsera encore longtemps. Et la France va devoir vivre avec le terrorisme. Las palabras de Valls son la respuesta a la nueva muestra de terror del terrorismo islamista. Lo que les vamos a mostrar es algo espeluznante. Como saben, el ataque de anoche lo llevó a cabo un lobo solitario, posiblemente, con una nueva técnica, subido a un gran convoy que atropelló uno a una a las 84 víctimas mortales y a los centenares de heridos. A buen seguro había leído la revista Inspire, vinculada al grupo terrorista Al-Qaeda, en la que se explica paso a paso cómo cometer una masacre con un camión. Leer esta publicación tras el atentado de ayer es estremecedor. En ella se puede leer las recomendaciones de usar una camioneta grande, soldarle, por ejemplo, unas hojas de acero en el extremo para usarlas como cuchillas de carnicero. Da pistas esta publicación sobre cuándo elegir el momento y el lugar para el atentado, recomendando incluso elegir lugares estrechos. Aconseja también alcanzar la mayor velocidad posible para, manteniendo el control del convoy, hacer el mayor daño posible y causar el mayor número de víctimas mortales. Y un largo etcétera de pistas sobre cómo atentar. En fin, vámonos en directo hasta Israel. Allí está uno de los mayores conocedores del terrorismo islamista, del terrorismo yihadista. Se llama Gabriel Bentasgal. Señor Bentasgal, muy buenas noches. Un gusto. Es la primera vez que vemos en Europa un ataque terrorista perpetrado con un camión de gran volumen atropellando a la gente, una a una a sus víctimas. ¿Qué nos puede explicar de esta nueva técnica terrorista que persiguen con esta tipología de ataque que por lo menos en Europa no lo habíamos visto? Ante todo, que no es una nueva técnica, sino desde el año 1987 hasta la actualidad, 30 atentados ha habido parecido, pero en Israel. Es la primera vez que sucede en Europa. Y lo segundo importante es que Europa debe acostumbrarse a entender que el patrón de conducta islámico ha cambiado. Ahora lo conocemos como solo yihadista.
¿Se esperaba este ataque, señor Ben Tasgal? Me refiero porque lo decimos, entre otras cosas, porque el primer ministro Valls ha dicho, lo acabamos de escuchar, que hay que empezar a acostumbrarse a convivir con el terrorismo. ¿En Israel se han acostumbrado a convivir con el terrorismo porque llevan bastantes más años combatiendo este tipo de terrorismo? Sí, la respuesta lógicamente es sí. Aquí lo que se ha hecho es adaptarse a una realidad en donde de alguna manera tiene el Estado y sus medios de seguridad, su fuerza de seguridad, que adaptarse a una realidad. Por ejemplo, algo que en Europa no se hace, lo que se conoce como seguridad general, y es, hay una zona que se sabe, que salen desde ahí muchos terroristas, entonces lamentablemente tiene que aprovecharse los medios técnicos para hacer una persecución constante de esos lugares. Por ejemplo, si un barrio entero, como Molenbeek en Bélgica, de ahí han salido muchos terroristas, por lo tanto lo que hay que hacer es vigilar todo el tiempo ese lugar. Eso significa tomar una decisión macro desde el Estado. Señor Ben Tasgal, las reacciones que hemos visto han sido de condena, de conmoción, de solidaridad, de repulsa, pero nadie concretamente ha hablado de lo que hay que hacer para acabar con el terrorismo islamista. Se lo pregunto directamente, una pregunta que entiendo no es sencilla. ¿Cómo se combate adecuadamente esta lacra del terror islamista? Ante todo, varios pasos. Primero, declarando claramente que es un terrorismo de corte islámico, que el Islam es el que está produciendo ese tipo de atentados, que porque la mayoría del Islam no es radical, lamentablemente, la gran mayoría de atentados terroristas en el mundo son ejecutados y hechos por musulmanes. Y esto hay que decirlo bien claro. Segundo, hay que tomar medidas concretas como las que acabo de dar el ejemplo. No puede ser que una estación de autobuses, una estación de tren, que es un objetivo claro para un atentado terrorista, no se tomen medidas para poder evitar que el terrorista entre dentro, por ejemplo, de un aeropuerto con una maleta explosiva. En otras palabras, hay que modificar la percepción y renunciar, lamentablemente, a ciertos derechos individuales que conocíamos en Europa para poder hacerle frente a esto. Y de todas formas, hay que entender, el islamismo radical no es ISIS o Daesh. El islamismo radical es una idea. Hay que combatir una idea y esa idea se combate a través de tenerla en cuenta como idea. Significa cerrar mezquitas radicales, expulsar a radicales islámicos que vienen dentro de Europa e intentan convencer a los europeos que Europa debe dejar de ser Europa. Todas esas medidas son medidas que se deben hacer para combatir a una idea. Daesh es una idea, el califato es una idea. Bueno, entonces ya la última cuestión que también va relacionada con lo que acaba de decir. Acaba de decir que debemos acostumbrarnos a renunciar a algunos de los derechos fundamentales. ¿A cuáles se refiere concretamente? ¿Y qué recomendaría, por ejemplo, usted hacer con, acabo de decir, cerrar algunas, pero con esas mezquitas que proclaman mensajes radicales, con los barrios como el de Molenbeek, que ha citado usted, de las grandes ciudades donde se aglomeran sin control los yihadistas más radicales, o, por ejemplo, con las webs que incitan a la violencia? Me gustaría que contestase estas dos últimas cuestiones. Derechos fundamentales, ¿a qué se refiere con acabar o recortarlos? ¿Y qué haría con estas tres cuestiones? Te voy a dar un ejemplo concreto. Tú sabes que un barrio es un barrio donde salen muchos terroristas. Tu decisión es, ¿pinchas los teléfonos de todo el barrio para escuchar quién está planificando algo, sí o no? Si tu respuesta es sí, estás violando los derechos individuales de esos ciudadanos. Si la respuesta es no, estás permitiendo que en ese barrio de donde han salido terroristas se sigan planificando atentados. Es un dilema que Europa tiene que hacer frente, tarde o temprano. Vale, y usted ya, por último, ¿qué haría ante este dilema? ¿Qué haría? ¿La opción A, es decir, violar los derechos de los ciudadanos, o el B, no hacerlo y permitir que ahí se sigan, en fin, conspirando y planeando presumiblemente los atentados que luego se perpetran por parte de los radicales? El sistema es parecido al que se utiliza en Israel. Significa violar lo mínimo posible los derechos de los ciudadanos y acompañar todo este proceso por una vigilancia estrecha de la justicia. Queda clarísimo. Señor Ben Tasgal, muchísimas gracias por haber atendido las preguntas de este informativo y muy buenas noches. Un placer. Más asuntos. El Ministerio del Interior español ha decidido mantener el nivel actual 4 de alerta antiterrorista tras la reunión de los máximos responsables de la lucha antiterrorista tras el atentado de ayer. Este grado de seguridad, el cuarto de una escala de 5, supone el máximo reforzamiento de los dispositivos de seguridad y de las capacidades de control y seguimiento de todos los organismos implicados. Escuchamos al titular de Interior, Jorge Fernández Díaz. No hay ninguna circunstancia que en estos momentos nos induzca a tener que activar el nivel 5 y por el contrario se han manifestado todos los expertos
que les he relatado, insisto, unánimes en la conveniencia de seguir en el nivel alerta 4 en el que estamos activados desde la fecha que les he recordado. Bueno, como les decía, nuestro país ha entrado en estado de alerta. Seguimos en el nivel 4 y ha tomado ya las medidas oportunas para la reacción islamista. Vamos a hablar con uno de los mayores conocedores en nuestro país de política interior para intentar entender si nuestro país está bien protegido. Se llama Alejandro Requeijo, es periodista del Español. Alejandro, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, nuestro país ya ha tomado las medidas oportunas como reacción ante la amenaza islamista. Tenemos conexión con usted. ¿Qué nos puede decir de estas medidas? ¿Qué te parecen? ¿Cómo las valoras? Bueno, la verdad es que las medidas que ha tomado el Ministro del Interior hoy parten ya desde una premisa muy alta, ¿no? Que es el nivel 4 de alerta antiterrorista, que es riesgo alto de que se cometa un atentado terrorista en nuestro país, y el siguiente y último escalón ya sería el nivel 5. Bueno, los expertos de la lucha antiterrorista con los que hemos podido hablar hoy nos comentaban que ese nivel máximo solamente se aplicaría en el caso en el que, Dios no lo quiera, hubiese algún atentado como el que ha habido anoche en Niza. A partir de ahí, lo que ha hecho el Gobierno, tanto después de los atentados de noviembre en el Estadio de Francia, en París, como hoy, ha sido matizar a la alta o reforzar las propias medidas de seguridad que ya hay partiendo de este nivel 4. Hoy, en concreto, lo que van a prestarle mucho interés es en los controles fronterizos. Ahí va a haber más presencia policial, más horas de controles, reforzar a nivel de personal lo que es la frontera con Francia. Por cierto, que es una medida que le ha solicitado el propio Gobierno francés, según nos decían hoy pues los expertos de la lucha antiterrorista. Alejandro, para que los españoles lo sepan, ¿cuál es el estado de amenaza real del terrorismo islamista en España? Lo decimos porque el consejero del Interior de la Generalitat de Cataluña ha dicho, por ejemplo, que nos puede pasar lo de ayer en Niza en cualquier momento. ¿Tú ves verosímil esta amenaza? Bueno, es verdad que el riesgo siempre existe, ¿no? Y sobre todo porque ahora lo que estamos viendo tanto en Niza como en episodios anteriores es una modalidad de terrorismo muy diferente, en la que no necesitas una infraestructura logística específica ni una orden directa del jefe de una organización internacional para cometer un atentado. Basta una propia persona que se haya autorradicalizado en su casa para que pueda hacer algo que puede ser desde empotrar un camión, como el que hemos visto ayer en Niza, con un arma incluso blanca, ir a la calle, como pasó en Londres, y asesinar a un miembro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. En ese sentido, España no está exenta de riesgo, pero es verdad que tampoco es uno de los principales países bajo esa amenaza. Yo creo que la amenaza hay que englobarla en un contexto internacional. España forma parte de la coalición de países que está luchando contra el Estado Islámico. España forma parte de los países aliados en Occidente en la lucha contra el terrorismo, y a partir de ahí pues siempre puede ser objetivo de algún atentado de este tipo, ¿no? Por último, Alejandro, del 1 al 10, ¿cómo calificarías la lucha de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en nuestro país contra el yihadismo y contra sus causas? Del 1 al 10, ¿qué nota le pondrías? Bueno, es difícil poner una nota, ¿no? Lo que yo haría es describir la manera que tienen de enfocar este problema, a diferencia de lo que puedan tener otras policías europeas. Yo creo que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en España desde hace ya mucho tiempo están llevando a cabo una lucha contra el terrorismo, lo definiría casi de forma preventiva, es decir, ellos no esperan a que el sospechoso dé muchos pasos en esa autorradicalización, no esperan a que una persona se ponga en contacto con alguien del mercado negro para conseguir las armas, y en cuanto se detecta el mínimo riesgo de voluntad para poder en el futuro llevar a cabo algún tipo de atentado, ya las fuerzas y cuerpos de seguridad actúan. De ahí se explica el alto número de detenidos que hay en España. Hay un índice de detenidos muy por encima de la media de los países de nuestro entorno, y yo creo que ahí también se explica el hecho de que muchas veces se den situaciones en las que cuando pasan a disposición judicial en ocasiones haya habido que hayan quedado en libertad. Bueno, es una manera de entender la lucha antiterrorista. De momento España desde el año 2004 con aquellos atentados de Atocha no ha tenido que sufrir ningún atentado de este tipo, y de momento parece que está funcionando bien. Queda clarísimo. Alejandro Requeijo, periodista del Español.com. Gracias por haber atendido las cámaras de este informativo y buenas noches. Buenas noches.
Tiempo ahora de escuchar lo que decía Marine Le Pen, que como saben es la líder del Frente Nacional en Francia. Hoy en Le Figaro decía las siguientes declaraciones que desde luego dan mucho de qué pensar. Vamos a ver lo que decía. En primer lugar, decía que ni el restablecimiento de la doble pena, ni la retirada de la nacionalidad, ni el cierre de las mezquitas salafistas, ni la disolución de la Unión de Organizaciones Islámicas de Francia, ni la prohibición de ciertas organizaciones. Se queja de que ninguna de estas propuestas hecha por su partido en noviembre del año pasado han sido llevadas a cabo por parte del gobierno de Hollande. Por ello, concluye Le Pen que el duelo nacional va a terminar como el estado de emergencia, en duelo nacional permanente, advierte la dirigente del Frente Nacional. Durísimas palabras las vertidas por Marine Le Pen, quien advertía además que el duelo nacional, como les digo, va a terminar en un duelo permanente, y añadía que lo urgente es combatir la ideología en la que se basa este terrorismo. Para hablar de todo ello tenemos conexión con José Javier Esparza, autor del libro Historia de la Yihad. José Javier, muy buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Bueno, Le Pen ha dicho que lo urgente es combatir la ideología en la que se basa este terrorismo. ¿A qué ideología se refiere y cómo se combate? La ideología a la que se refiere Marine Le Pen y que todos los especialistas y ya no especialistas conocen es lo que se llama salafismo, es decir, la interpretación fundamentalista de los textos coránicos, que en los últimos años se ha convertido en la ideología más extendida, por lo que parece, en buena parte de las comunidades musulmanas europeas. El Islam concebido así es absolutamente incompatible con la forma de vida occidental, y no me refiero a las costumbres, me refiero a la ley. ¿Cómo se combate eso? Se combate actuando directamente en las comunidades musulmanas presentes en nuestro suelo, y ahí es donde al parecer nuestros gobiernos no quieren meter la cuchara. José Javier, de las medidas que propuso Hollande cuando activó el estado de excepción en noviembre, incluía algunas como cerrar mezquitas que no se han llevado a cabo. ¿Qué ha pasado? Pues precisamente eso de la cuchara. Vamos a ver, dijo Hollande que iba a cerrar mezquitas salafistas. Aún estamos esperando saber cuáles. Dijo Hollande que iba a desmantelar la Federación de Organizaciones Islámicas de Francia, penetrada por los hermanos musulmanes, que es una corriente salafista. No lo ha hecho. Dijo Hollande que iba a expatriar a los sujetos detenidos incursos en una comunidad yihadista. En fin, tampoco lo ha hecho. Claro, es que anunció medidas, y en Francia todo el mundo lo sabe, anunció medidas que no ha cumplido. De tal forma que al final, evidentemente, la culpa de un atentado es del criminal, no es de la víctima, pero quizá tenga razón no solo Marine Le Pen, también Alain Juppé, cuando dice que este atentado se podía haber evitado. ¿Se podía haber evitado? No lo podemos saber. Lo que sí que nos consta a todos es que el Estado francés no ha hecho lo que tenía que haber hecho, y ya se está quedando sin tiempo. José Javier, muchísimas gracias por haber atendido la llamada de este informativo y buenas noches. Gracias, buenas noches. Bueno, hablaba José Javier Esparza de la reacción de Hollande el pasado mes de noviembre. Pues la reacción del presidente galo hoy ha sido inmediata. Ha comparecido ante los medios de comunicación esta mañana para anunciar que Francia va a prolongar 3 meses más el estado de excepción vigente desde los ataques terroristas del noviembre pasado. Rectifica así el presidente francés, que recordamos que ayer jueves había dicho que el estado de excepción concluiría el próximo día 26, cuando concluya el Tour de Francia. El estado de excepción permite detenciones e interrogatorios sin mandato judicial, así como entradas en domicilios, confiscación y análisis de sistemas de comunicación o asignación forzosa de domicilio. El mandatario ha pedido vigilancia absoluta tras este nuevo ataque. Hollande también ha anulado el plan para reducir de 7.000 a 10.000 militares desplegados por toda Francia para proteger lugares sensibles. Ha pedido además la activación de la reserva operacional para sustituir a las sobrecargadas unidades de la policía gala. J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet serait prolongé de 3 mois. Un projet de loi sera soumis au Parlement d'ici la semaine prochaine. Bueno, más testimonios. Conectamos a esta hora con el experto en terrorismo internacional, Ricardo Ruiz de la Serna. Señor Ruiz de la Serna, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo es posible que haya ocurrido esta masacre teniendo en cuenta que Francia llevaba en estado de excepción desde el pasado mes de noviembre? ¿Era evitable o inevitable este ataque?
Son muchos los atentados terroristas que se evitan y que además son desconocidos para la opinión pública porque a menudo esa información no se publica. En este sentido, Francia ha desplegado no solamente a la gendarmería, a los servicios de inteligencia, sino que en general ha dispuesto muchas medidas de seguridad para evitar estos ataques terroristas. Lo que ocurre es que el Estado necesita vencer siempre y al terrorista le basta con tener éxito una única vez, como ha venido ocurriendo en los últimos años. De vez en cuando los dispositivos preventivos son sorteados por el terrorista que finalmente termina cometiendo los atentados como ha ocurrido en los últimos años en Francia. Ricardo, esta mañana tuiteabas una información que decía que en los últimos meses se han producido 30 ataques terroristas con vehículos en Israel, como el de ayer en Niza. ¿Te extraña que hayan exportado esta técnica a Europa y en concreto que la hayan exportado hasta Francia? No, no me extraña, al contrario. A menudo lo que sucede en Israel y en Oriente Medio permite anticipar lo que se va a terminar reproduciendo en Europa y desgraciadamente en otros países. Y el atentado con coche o con camión, en general con vehículo a motor, se ha llegado a utilizar incluso una pala excavadora, pues ha revelado que cuando se dan las circunstancias tiene una posibilidad de causar muertos muy elevada, los atropellos, las personas que son golpeadas, el pánico, las imágenes que son grabadas y después se difunden a todo el mundo a través de las redes sociales. Entonces, no me sorprende. ¿Por qué Francia, Ricardo? Lleva 2 años como mínimo bajo el azote del yihadismo, Charlie Hebdo, Bataclan, Saint-Denis, el asesinato de una pareja de policías y ahora Niza. ¿Qué pasa con Francia y el terrorismo islamista? Bueno, Francia es uno de los países más comprometidos en la lucha contra el yihadismo, no únicamente en el territorio europeo y en la prevención de la actividad terrorista en el propio territorio francés, sino también en el exterior. Francia tiene desplegadas tropas en Oriente Medio, tiene desplegadas tropas en el Sahel, participa en los dispositivos de seguridad en todo el norte de África y en este sentido Francia está oponiendo una resistencia muy firme y está combatiendo con mucho vigor a los yihadistas en todo el mundo y por lo tanto los yihadistas responden. Lo que sucede es que hay que tener en cuenta que la amenaza del yihadismo se tiene no únicamente que prevenir en los territorios nacionales, sino que se tiene que combatir en todo el mundo como parte precisamente de ese dispositivo de prevención y de anticipación de la respuesta. Hablas de combatir el yihadismo, ¿se está combatiendo adecuadamente? ¿Cuál es tu verdadero estado, el estado de salud, a sabiendas de que ha cumplido ya 2 años, que ha perdido presencia territorial, el ISIS al menos, pero que sigue siendo capaz de hacer estos brutales atentados? A medida que el Estado Islámico en Irak y en Siria, llamado ISIS o Daesh, va sufriendo derrotas en el territorio que controla y que ocupa, y las ha sufrido en el último año y medio, y algunas de ellas muy duras, ante el avance tanto de las tropas iraquíes como del ejército de El Assad, la respuesta es el terrorismo contra aquellos países que están organizados en las coaliciones que actúan contra el Estado Islámico. Entonces ese terrorismo se puede producir bien con terroristas suicidas, bien con coches bomba. Hemos conocido también recientemente el terrorismo en Turquía, en el aeropuerto Atatürk, precisamente cuando Turquía ha mostrado una dureza mayor con los terroristas del Estado Islámico y el paso de yihadistas para unirse a sus filas. Ricardo Ruiz de la Serna, muchísimas gracias por haber atendido a las cámaras este informativo y muy buenas noches. Adiós. Buenas noches. Bueno, y concluimos este informativo con una noticia de última hora que nos llega de Estados Unidos, más reacciones a lo que ocurría anoche en Niza, porque la propuesta de Newt Gingrich, que es un diputado, expresidente del Congreso norteamericano, de deportar, propone a todas las personas en Estados Unidos que crean en la Sharia, es decir, la ley que hace la interpretación más rígida y radical del Islam, es decir, literalmente lo que pone en el Corán. Gingrich va más allá de la propuesta que hizo en su día Donald Trump de prohibir la entrada a Estados Unidos a musulmanes extranjeros. Recordemos que Gingrich fue uno de los nombres que sonó fuertemente como posible vicepresidente de Donald Trump, que finalmente no lo va a ser, ya que, como les hemos contado, ha designado a otro ticket como su pareja de cara a las elecciones presidenciales de noviembre. En concreto, Gingrich ha dicho por último que la civilización occidental está en guerra y que deberíamos hacer una prueba a todas las personas que tienen antecedentes musulmanes y si creen en la Sharia deberían ser deportadas.
a buen seguro que estas palabras controvertidas van a dar muchísimo de qué hablar, sobre todo en los núcleos políticamente correctos. Con esta noticia de última hora ponemos punto y final a las noticias. Señores, muchísimas gracias por su confianza. Ya lo saben que pueden seguir informados en gaceta.es, en puntopelota.es. Les dejamos ahora con Punto Pelota News, después el Gata al Agua, muchísima información todavía por delante. Y ya lo saben que los servicios informativos de Intereconomía vuelven el próximo lunes a las 8 de la tarde. Que pasen un muy buen fin de semana. Adiós. Volvemos en 3 minutos. Fue un gol que significó hacer realidad una de mis ilusiones de niño, y cuando logras algo tan grande, siempre te acuerdas de las personas que estuvieron allí, dándome su confianza. En CaixaBank creemos que dar crédito es dar confianza. Por eso podrás disponer de un préstamo al momento para financiar tus ilusiones. CaixaBank, tú eres la estrella. Que te sientes y deja el móvil ya. Que ya voy, estoy mirando en Job Today. Job Today, Job Today. ¿Pero qué te crees? ¿Que vas a encontrar trabajo por arte de magia? Hola familia, ¿qué queréis comer? Mira, José, qué bien lo hace. Estoy tan orgullosa de ti. Si buscas trabajo, coge el móvil. Job to you, Job to ya, Job Today. Si al mejor jamón cocido le ponemos música y una familia, ¿qué tenemos? Un anuncio. Si a ese anuncio le quitamos la familia y la música, ¿qué nos queda? El mejor jamón cocido. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Porque nuestro conocimiento es su seguridad. Si tiene un coche automático, dele el mejor cuidado en Automatic. Hacemos el mantenimiento y reparación de su cambio automático. Tú conducirás más tranquilo, ellos más seguros. Automatic. Expertos en cambios automáticos. Y si al mejor jamón cocido le quitamos sal, grasa y calorías, ¿qué tenemos? Bienestar. El sabor con más corazón. El Pozo. Estoy pensando en alquilar mi vivienda, pero me da tanto miedo. ¿Y si no me pagan? ¿Y si se retrasan los pagos? ¿Y si me destrozan la vivienda? Si hubiera algún gestor que me pagara las rentas en lugar del inquilino despreocupándome de todo... Somos la única empresa del mercado cuyo grado de implicación en la gestión del alquiler llega hasta el punto de pagar directamente y sin ningún retraso a los propietarios las rentas de los inquilinos a los que seleccionamos. Agencia negociadora del alquiler, el alquiler sin riesgos. En algún momento de su vida usted va a necesitar un abogado. Divorcios, herencias, hipotecas, compraventas, alquileres, despidos, crisis de empresas, pensiones de cualquier clase, problemas con el banco, cuestiones penales, accidentes, seguros, impuestos. Podemos ayudarle a resolver todos estos asuntos. Ante cualquier contratiempo legal, ahí está Miguel Durán y su equipo para ayudarle con su larga experiencia y con el mejor trato humano posible, el que usted merece. No lo dude, si tiene problemas legales o va a hacer algún negocio jurídico, acuda a nosotros y le ayudaremos. Su problema lo hacemos nuestro y lo resolvemos.